Si tiene una reacción positiva, incluso podrían pensar en una versión 3D, ¿no? Del Son juego. otros 5 años de producción, Diego, ¿eh? Se nos pasa la vida, muchacho. No, una pregunta ahí rápida. Y después del 70% eso tienes que poner los impuestos para declararlo y eso, ¿no? Eh, Eso no. Estamos en Si entrevista, vos. vamos a decir que sí. O sea, una vez que vos recibís el dinero, sí, tenés que pagar los impuestos que corresponden en tu país. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de estar en una nueva entrevista. Hoy tengo el gusto, tengo el honor de estar con el equipo de Back to the Abyss, de estar con Diego, que es el programador, y Mike, que es el diseñador o ilustrador. Bienvenidos, Diego y Mike. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hola, gracias por la invitación. Hola, Hernán, gracias, sí, por la invitación, sobre todo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a ustedes. Cuéntenos así brevemente un poquito sobre ustedes para que los conozcamos un poquito más. Mike. No, dale tú primero, ¿eh? Bueno, en fin, bueno, mi nombre es Diego de Back to the Abyss, un estudio independiente de videojuegos de Uruguay, y consiste en un equipo de dos personas, Michael en diseño gráfico y animación, y yo en desarrollo, programación y diseño. Bueno, Les en gustaría lo, contarnos así brevemente o describirnos brevemente un poco sus roles, ¿no? Tal vez dentro del equipo, del proyecto, antes de pasar directamente a la historia, al juego, a todo, ¿no? A conocerlos un poquito a ustedes. claro, claro, bueno, yo en lo personal tengo 30 años de experiencia en programación, eh, que se divide un poco en los primeros 6 o 7 cuando era muy chico, en diseño de muestras y juegos en los 90. Tengo 48 años. Luego toda una etapa corporativa que en parte sigue hasta hoy, y desde el 2017 hasta hoy regresé al tema de desarrollo de videojuegos. Eh, y las tecnologías que uso son básicamente C Sharp, Net, Monogame. Estoy haciendo, el primer juego que estamos haciendo es con un motor propietario, no con Unity, Oh, ni bien, con Unreal, ni con nada. eso es bastante interesante. Después si lo quieren Sí, después te cuento un poco profundizar un por poquito, qué. estaría bueno. Sí. Pero bueno, eso, y mi rol principal es de programación, de la parte de la historia también, del juego, el level design, el- y básicamente eso, programación, game design y level design, e Bien, historia. ¿y Mike? En mi, Bueno, yo soy básicamente un artista plástico. Esto quiere decir que sí, estudié en una academia de Bellas Artes en Cuba. Soy cubano, actualmente vivo en Italia. Y digamos que hice la academia en Cuba, hice el Instituto Superior de Arte y después vine a estudiar arte aquí en otra academia en Italia. Actualmente trabajo como diseñador gráfico al norte de Italia, además que hago otros tipos de trabajo y eso. Y como se dice, siempre me interesó el mundo de los videojuegos, solo que desde el punto de vista del diseño gráfico y estas cosas tuve que ir aprendiéndolo por el camino. Diego me dio esta oportunidad de colaborar con él y bueno, de aquí nació el proyecto, ya venía muy encaminado ya, yo solo me agregué después y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Del Genial. primer demo. Sí, sí, ahora vamos a ir desmenuzando todo el asunto, ¿no? De a poquito. Eh, Diego, ¿te gustaría mencionar brevemente la participación en eventos? Porque creo que es algo que les gustaría comentar. sí, bueno, el juego que una vez que se forma el estudio, en 2017, tuvo una etapa de alfas y betas, y en uno de los alfas, con uno de los alfas participé acá en Montevideo en algo que se llama Game Lab. Game Lab es un evento de Barcelona que se hizo acá en Uruguay, quizás en otras partes de Latinoamérica, eso no sé, y participé con el alfa, con uno de los alfas ahí. Eso fue en el 2017 a finales.
Y después, a finales del año pasado, otro evento local que, que se hizo. Hay una comunidad grande acá de desarrolladores de videojuegos en Uruguay, se llama Ludis, y hay un Discord. Entonces se hizo una meetup allí, en un bar, y llevé el demo que estamos viendo ahí, y fue una sesión de playtest, básicamente. Y fue interesante ver siempre la reacción de los jugadores y tomar el feedback, ¿no? Y actualmente estamos en el Steam Next Fest y nos está yendo bastante bien, destacados en algunas categorías y eso. Eh, y está generando un montón de descargas y de wishlist, ¿no? Son los 3 eventos básicamente en los que participo Bien, y hasta hoy. ahora en la Next Fest, ¿cómo les está yendo? ¿O cómo creen que les está yendo? Y bueno, hoy recién es el tercer día. Va bien, va muy bien. Ayer no sé, antes de ayer hubo 67 wishlists. O sea, el primer día hubo 67 wishlists. Pasamos de 3 4 por día a 67, lo cual es un disparate. Bien. Hoy todavía Tengo no tengo las entendido que estadísticas hasta aparecieron en la portada también, ¿no? Sí, 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 en los géneros, algunos géneros como rol de acción o estrategia o dungeons, sí, hemos aparecido en algunas ocasiones en portada. El algoritmo va variando, se ve de acuerdo a ciertos criterios cuál aparece en portada y cuál no. Pero sí que hemos estado en portada y eso nos trajo un montón de exposición. Genial, bueno, me alegra, espero que Sí, siga ojalá. creciendo el proyecto. Me gustaría preguntarles, porque supongo que la mayoría va a querer saber sobre esto, ¿no? Es lo que más les atrapa de desarrollo, ¿no? Conocer la historia de los, de los desarrolladores, los artistas, cómo se arman los equipos, cómo surge un proyecto, todos los problemas que enfrentan. Porque, o sea, aparte de ser interesante, es algo que les sirve a ellos mismos, ¿no? Les sirve para sus propios proyectos y demás, a la hora de empezar uno o tratar de terminarlo, porque a veces empezar es difícil y a veces o terminarlo es difícil, ¿no? Depende del caso. Y a Más, veces ambos. más Eh, difícil terminarlo que empezarlo. claro, Sí. claro. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo lograron coincidir y trabajar juntos? Porque sabemos, ¿no?, que la mayoría de las veces es muy difícil ser compatibles con un extraño, por decirlo así, con alguien que uno todavía no conoce, o con alguien de internet. Es muy difícil ser compatibles y tal vez tener la misma visión, la misma idea de juego, etcétera. Básicamente armar un equipo es complicado, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para coincidir y lograr trabajar juntos? ¿O cómo creen que hicieron? Bueno, Mike, si querés contar un poco Ahora, bueno, vos. yo conocí a Diego porque estaba buscando ofertas de trabajo en Montevideo, y no para mí, sino para mi hermano que empezaba a vivir ahí, ¿no? Y entonces encontré esta oferta y digo, mira qué interesante, y le escribí a Diego y Diego me respondió y a partir de ahí empezamos a hablar. A mí me gustó mucho la idea desde el inicio y creo que el principio de cualquier amistad o de cualquier relación de trabajo es escuchar a la otra persona. Tener la paciencia de entender a la otra persona y sus ideas y los conceptos que está desarrollando, y bueno, tener también una motivación propia por hacerlo. A mí me gustó mucho la idea desde el principio y le dije que sí a Diego, si estaba de acuerdo en colaborar conmigo, etcétera, y a partir de ahí empezamos. Yo hice varias pruebas para él y desarrollando algún nivel, me parece, y bueno, le gustó mi trabajo y así fue como empezamos. Diego. Sí, sí, tal cual. ¿Qué creen Eh, que fue lo que funcionó, digamos, que tal vez no haya funcionado con otros miembros que tal vez entraron y se fueron o que quisieron entrar y no entraron? ¿Qué fue ese feeling, esa química o esa compatibilidad que tal vez no funcionó con otros? Porque es muy difícil armar equipos indies, es difícil. sí, mira, te cuento, en el caso o sea, con Mike, lo que yo valoro y valoré siempre es la calidad y la atención al detalle y que trabaja rápido. Eh, es bastante difícil lograr mantener esa motivación en un proyecto que no genera dinero mientras se está haciendo. Entonces, a veces cuesta,
cuesta mucho lograr ese grado de compromiso. Pienso que eso es un poco la razón por la cual trabajamos juntos y tal, ojalá sigamos trabajando juntos en futuros proyectos, ¿no? Y es muy bueno lo que hace, entonces, ta. Y es un buen amigo, eso creo que es lo principal. Bien. Y ahora que sabemos cómo lograron compatibilizar, ¿cómo surgió la idea de fundar Back to the Abyss o de formar este estudio indie? Bueno, eso, como te mencionaba al comienzo, yo tuve esa etapa de desarrollo cuando era muy chico, tenía 15, 16, del, del 90 al 96, 97, en el que hice una cantidad de muestras y juegos sin ningún fin comercial. Y, y luego toda esa larga etapa de casi 20 años corporativa. Y a partir del 2015, cuando yo veo Indie Game The Movie, yo desconocía por completo todo el fenómeno indie, no sabía, no estaba metido para nada en el tema juegos. Y encontré que había toda una vuelta de alguna manera a lo retro, a lo pixelado y a los juegos 2D. ¿Tá? Y cuando encuentro eso, me doy cuenta, cuando me entero de esa situación, ahí surge la idea de por qué no volver a 1997 de alguna forma. Y no fue hasta el año siguiente que tuve la primera idea de un prototipo. Hice algunas muestras básicas para volver al desarrollo de juegos y en el 2016 empieza lo que es el prototipo de lo que es este juego. Y bueno, surge ahí la idea me la da la película. Bien. Básicamente me pareció increíble las historias de éxito de ¿Y esos dos juegos. qué nació primero? ¿Nació Back to the Abyss, el estudio, o nació Luciferian? ¿Nació el juego primero? ¿Qué fue primero, el juego o el estudio? ¿El estudio o el juego? El proyecto. Mm, mm, no, pienso que el prototipo fue el primer paso. Y sobre eso se empezó a montar Back to the Abyss Game Studio. Bien, ¿y cómo Con todo surgió? lo que eso implica, con todo lo que eso Claro. implica de promoción y difusión y muchas cosas y de múltiples roles que no lo sabes hasta que los empezás a hacer. Eh, ¿Qué me decías, Hernán? Que te corté. No hay problema. Que cómo surgió en sí Luciferian, el libro de los conjuros, porque nos comentaste cómo surgió el estudio, por decirlo así, el equipo, el estudio. Ahora, cómo surgió el proyecto. También surgió con esta idea de ver el documental y volver a lo retro. ¿También surgió así o fue algo más No, específico? no, el prototipo de Luciferian, que no se llamaba Luciferian, se llamaba Maze Game. Era un juego básicamente de laberintos. Iba a ser un juego muy casual, muy de exploración, de llaves, puertas, interruptores, que algo de eso queda todavía, pero iba a ser un juego súper casual, más bien geométrico, más bien minimalista, totalmente flat, con colores, una paleta flat y minimalista. Así surge, eso fue lo primero, no tenía una historia, era un juego casual, totalmente casual. Y sobre ese prototipo luego surgió un alfa y un beta que siguió un poco en esa misma línea, pero ya agregándole más texturas gráficas y más contenido, pero no había un personaje, era una esfera que giraba y rotaba. Eh, y eso fue hasta finales del 2018. ¿Tá? Pero repito, no había una historia todavía armada, nada que ver con lo que se ve hoy. ¿No? Iba a ser un juego casual, incluso se pensó para celular, para PC y para celular. Después el juego se complejizó tanto que ya no se puede jugar en un celular. Bien, Sí, ya que mencionas eso, ¿cuáles sí. fueron los mayores desafíos y problemas que enfrentó el proyecto hasta ahora? ¿O ustedes enfrentaron hasta ahora? Bueno, mira, cuando el juego comenzó, lo que me pasaba, a nivel técnico no hubo mayores problemas, pero a nivel de difusión costaba mucho que la gente empatizara con un juego en el que no había un personaje. Eso fue la crítica siempre que recibía.
no empatizaban con un juego geométrico casual. Les gustaba, pero no demasiado. Y tampoco el arte en sí que tenía. Y porque no era pixelado al comienzo, no era pixelado. Entonces, un buen día, a finales del 2018, se me ocurrió a hacer la prueba de cómo quedaría el juego si lo pixelo y le hago un dithering y le bajo los colores a 16 o 24. A partir de eso, y tengo incluso acá, si compartir la pantalla, te puedo mostrar como el antes y el después. Eh, Cómo eso, cuando lo estábamos viendo por las redes, generó un qué bien que se ve ahora, qué diferente que se ve ahora. Eso fue como un... El juego prácticamente se cancela. Al principio era no era pixelado, ¿ven? Ujú. Y sobre esa imagen dije, bueno, vamos a pixelarlo y bajarle los colores. Esta estética le encantó a la gente. Es lo que es un post-processing. O sea, el juego no es pixel art por Claro. definición. Se le aplica un proceso, un efecto. ¿Tá? Entonces, a partir de eso es que el juego se empezó a ver de esta manera. A ver. Sí, que le da una estética propia, ¿eh? Un carácter Claro, propio. sí, le da su propio estilo, ¿no? Mm. Y eso gustó mucho. Eso gustó mucho. Te estoy hablando de 2018. Y a comienzos del 2019 es que decido irme del lado geométrico y minimalista e ir por una línea de crear una historia, poner personajes, ponerles nombres, que haya una mecánica de combate y una historia, un principio y un fin. A partir de ahí también surge la historia y por qué Luciferian se llama Luciferian. Claro. Digamos que Eh, el proyecto pasó por una todo cantidad. un proceso, ¿no? De llegar a ser lo que es ahora. Sí, es más, yo acá tengo un video de cómo se veía el prototipo del 2016. A ver. Eh, Me mencionaste que el juego está desarrollado en un motor aparte, ¿no? En su propio motor. No está ni en Unity, ni en Unreal. Está en otro motor. sí, está hecho con algo que se llama Monogame, que es un framework para C Sharp. Y así se veía el prototipo antes. Ok. ¿Ven? Era algo Y por, totalmente geométrico. No y sé por por qué el video se ve así todo, Tal vez es todo. el reproductor, ¿no? Tal vez es una cuestión de codec o algo. Quizás, pero bueno, ven un poco la idea. Así surge el prototipo. Luego esto evolucionó mucho, por supuesto, en lo que era la versión alfa y beta, ¿no? No se veía así. Estaba texturizado y todo, pero está muy lejos eso. Así ven, primeras etapas del prototipo. Aún así era entretenido. La idea mía era que fuera un juego de exploración, 100%, y con enemigos Claro, pero también geométricos. se veía muy laberíntico, ¿no? Se veía Claro, muy Pac-Man, tal vez. claro, y eso es otra de las cosas que luego hice, fue abrir los mapas. O sea, no hay algunas zonas laberínticas, pero son pocas. Hay otras zonas más basadas en combate, ¿no? Que es lo que podemos ver acá, ¿no? Estos son mapas mucho más abiertos, ¿no? Claro. Hay Y por zonas más qué? laberínticas, zonas más abiertas. Por Y ejemplo, el este laberinto funciona, Diego, porque yo los primeros momentos que jugué el juego me perdí, tenía que mirar para atrás y acordarme cómo era. Yo lo jugué, ¿no? La demo tiene dos niveles. Yo lo sí, completé los dos niveles. Y hubo una parte del juego en como que me costó un poquito, ¿no? Es como que encontrar todas las llaves. Creo que era en el nivel 2. sí, eh, te- Era un poquito laberíntico, por decirlo así, ¿no? Hay que ver dónde... básicamente hay que recorrer todo el mapa, ¿no? Es como... sí. Hay que tomarse el tiempo de recorrer el mapa. Sí, igual Bueno, después te cuento bien en detalle cosas del juego, características del juego, pero no es un juego lineal, vos no tenés por qué recorrer todo. Hay, o sea, hay un selector de niveles, va a haber cuando lo haga, en el cual vos podés revisitar niveles,
y tomar algunos objetos que te quedaron, no los requeridos para pasar el nivel, pero sí otros. ¿Me podrías decir por qué eligieron ese motor o por qué eligieron esa opción en vez de Unity o cualquier otro motor? Bueno, como te decía, en el 2017 que empieza lo que es la parte alfa y beta, que no muestra imágenes de eso, eh, ahí tuve la decisión de con qué lo hago, ¿no? Y yo, en base a la experiencia que ya tenía de desarrollo de juegos en los 90, quise continuar con eso. O sea, a mí me gusta programar, no, me parece natural hacer un juego 2D de esa forma, sé cómo se construye la pantalla, frame tras frame son 60 frames por segundo, a razón de 16.66 milisegundos cada frame, entonces vos tenés un loop de update y otro loop de draw. Entonces en el update se hacen todos los cálculos de reposicionamiento de XY y todos los estados de cada objeto que se pone en pantalla, y el draw hace un render de todo eso, un volcado. Y básicamente, una vez que entendés esa mecánica, lo podés programar. Ahora, es muy costoso en cuanto a tiempo. El juego lleva 6 años ya, pero tampoco estoy dedicado, hablo de lo que es la programación específicamente, Claro. todo el día a eso. ¿Ah? La razón es que también al mismo tiempo tengo un control total sobre el juego, sé dónde está todo, y el resultado es bastante único, a diferencia de quizás usar un motor que, que puede ser, no tengo mucha experiencia en eso, puede ser un poco genérico, ¿no? Pero al mismo tiempo que te digo esto, eh, no sé si estoy tan seguro de que haya sido una buena idea, sobre todo por el tiempo. Para un segundo proyecto, a menos que sea igual un top-down shooter, un hack and slash como este, No, no lo harían. no utilizaría, o sea, a menos que sea igual, utilizaría Unity o algún otro motor para acelerar un poco los tiempos. Si quisiera hacer un platformer o hacer, quisiéramos, mejor dicho, hacer otra cosa, o incluso algo 3D, usaríamos claramente un motor. Bien, ya que Pero, Ajá. no obstante, el resultado me gusta, y como quedó, a la gente le gusta mucho también, y se siente muy bien, es muy fluido y muy único, ¿no? Bien, ya que me mencionas esto, Ujú. ¿cuál es el proceso creativo? ¿Cuál es su proceso creativo? Bueno, a ver, yo te cuento un poco a nivel de programación y después Mike a nivel de diseño. Yo, primero que nada, la importancia de un GDD, es importante armar un Game Design Document, tener claro el concepto del juego, las mecánicas, la historia en lo posible, si ya se puede desde el principio, disponer de los personajes, los enemigos, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las trampas, todo el caminito de principio a fin que marque la hoja de ruta del juego. Yo eso no lo tenía al comienzo y lo fui desarrollando sobre la marcha, y hubiera también acelerado quizás el desarrollo. ¿Y Este juego tuvo entonces, muchas... qué importancia creen entonces que tiene el GDD en un proyecto? Y es muy importante. ¿Sí? Sí, es la columna Igual, vertebral. y sí, muy importante. Igual que la historia también, porque si no sabes qué estás haciendo en el juego y cuál es el objetivo, estás un poco a ciegas. A menos que estés haciendo algo totalmente casual, no te olvides cómo empezó el juego, por eso no tiene historia, era algo totalmente casual. Claro, Pero hoy la necesita la historia. Y el juego cobró otra vida desde que a mí se me ocurrió la historia, ¿no? Que ya después, si querés, ya te puedo contar un poco de cuál es la historia y qué es lo que hay que hacer en Lucifer. Pero me preguntaba el sobre proceso el proceso. creativo. Otra parte importante, lo que es el diseño de niveles, yo hago todo primero en papel, borrador, hago un brainstorming rápido bueno, de ideas de un mapa, por ejemplo. Bueno, luego de eso se pasa a papel cuadriculado, se divide la pantalla, el gran mapa, en varias hojas, y queda una hoja toda armada, que me permite ver todo el mapa completo en papel, ¿ok?
¿ok? A partir de eso, recién a partir de eso, allí yo defino los recorridos de los enemigos, dónde van a estar las llaves, las puertas, los objetos, los puntos principales dentro del mapa, y es como que lo pienso conceptualmente en papel. A partir de ahí recién lo paso a un software que se llama Tyler, que me permite poder exportar por capas, las capas de los costados, las capas de arriba, capas de piso, de objetos y cosas, siempre muy, muy flat eso, ¿no? Claro. Y recién ahí es cuando se lo paso a Mike para que haga toda la texturización y todo el diseño. Bien, Ese es un poco el proceso creativo. Mike, bien. seguí Ay, vos. cómo es tu parte en el proceso creativo? Bueno, después que Diego a mí me manda todo este proceso del nivel, lo paso. Yo uso Blender para crear todo el escenario. Si quieren les enseño aquí un momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, vean. Comparto un momento, que tengo Blender abierto y... Ok, ¿lo logran ver? Sí. Esto sería el nivel de la biblioteca, Diego, ¿eh? A ver, tienes que darle clic, ¿no? A ver. Ahí está. Ya se ve, Sí, ¿eh? sí, sí, el nivel Sí, de la sí. biblioteca, sí. Aquí lo estoy renderizando en tiempo real, así que si ven alguna distorsión es porque se está calculando, ¿eh? Bien, bien. Entonces, yo trato siempre ¿cómo se dice? De ser muy claro con el diseño. Si hay una librería, es una librería, no... Es decir, como me lo da a mí Diego estructurado, trato de respetarlo al máximo. Entonces, una cosa que para mí es muy importante en el diseño de un nivel es que las texturas no se repitan tanto. Por ejemplo, Claro. si el jugador va corriendo aquí y ve un muro de piedra, trato que sea siempre un poco diferente, que encuentre un poco de diversidad en las texturas. Mm. Déjame ponerlo aquí a ver si lo logramos ver en otro modo. Bien. El mapa del juego es en 3D o es en 2D? ¿O es en Esto es 3D o es 3D todo es, pero lo vemos 2D porque digamos Claro, sí, sí. Aquí está construido en sí, 3D. claro, Después a Diego yo inicio a exportarlo, digamos, selecciono aquí, digo, por ejemplo, exportame o renderízame nada más las librerías, renderízame nada más, deja ver si, un momento, digamos que lo trabajan en 3D pero luego lo exportan todo en sí, 2D para poder cargarlo. por claro, ejemplo, claro. yo aquí escondo todas las librerías, por ejemplo, ya no están y le renderizo, por ejemplo, el piso. Vamos a quitar todo lo que sea los muros, Claro. es un ejemplo, ¿no? ¿Ves? Y entonces voy a la vista de la cámara y le digo renderiza. Aquí no lo hago porque si no se va a volver loca la máquina, pero Claro. por lo menos me renderiza esta parte. Entonces aquí ves que hay como piedras que están por debajo Claro, del piso, ¿no? Y entonces son detalles que yo creo que hacen interesante también el render, por las raíces y estas cosas. Esto es una cosa que hablo mucho con Diego, porque cuando empiezo a texturizar y a construir todo, digo, Diego, ¿a ti te gustaría cómo se gustaría que fuera el piso, ¿no? Si hubieran piedras o pastos. Entonces digo, mío, quiero que los pastos sean así, que se oye. Es una cosa que es una comunicación constante. Cuando yo me hago ya una idea general y tengo la base de todo lo que hay que construir, inicio con la texturización y después Diego siempre me hace algún cambio, etcétera, y hasta que al final va completo el nivel. Pero se renderiza por partes. Yo a Diego le entrego diferentes niveles, es decir, diferentes archivos en formato PNG sí. de grandes dimensiones y son Claro. transparentes. Por Claro, porque ejemplo, después tengo entendido, habían dicho que lo trabajan como en capas o lo cargan en capas o algo así. sí, sí, sí. Claro, Mira, en aquí por ejemplo, cada, sí, te comento un poquito, en cada vuelta de loop lo que se hace es, por lo menos en un juego visto de arriba, desde la capa más lejana para el jugador, o sea, el piso, y se empieza a montar todo hacia arriba, o sea, el piso, bueno, luego algunas piedras, algunas maderas, luego más hacia arriba los costados de los mm, muros, por ejemplo. Y se va construyendo todo en tiempo real hasta la última capa visible para el jugador, que es, son los techos, digamos, la parte superior. Y queda así como lo ves. Eso se arma constantemente 60 veces por segundo. Y se vuelcan todas esas capas en el loop de draw eh, y se hace el render, ¿no? Por eso el me lo tiene que dar todo por separado. Todo, cada objeto que ves ahí va todo por separado. Por eso, Y eh, nunca, sí, nunca lo...
así lo digo como pregunta de público, ¿no? De espectador, de jugador. ¿Nunca pensaron hacer una versión de Luciferian en 3D o en 2.5D? O tal No, vez, o todavía no, Al pero momento no. sí, te puedo asegurar que si lo hiciéramos sería en Unity, claramente. No, no va a ser propietario, se varía mucho tiempo. claro, porque como tienen varios elementos ya preparados, por decirlo así, podrían sacar incluso una demo, una pequeña demo en 3D o 2.5D y a ver qué dice la gente, ¿no? A ver Sí, no es mala idea, ¿por qué no? qué Se puede. reacción tiene. Si tiene una reacción positiva, incluso podrían pensar en una versión 3D, ¿no? Del Son juego. otros 5 años de producción, Diego, ¿eh? Se nos pasa la vida, muchacho. Entonces, esto es lo que sería un walkthrough, ¿no? Todo lo que él mostraba, como yo te decía, se muestra, eh, se compone la pantalla 60 veces por segundo y es el primer mapa interior, ¿no? Creo que tengo cargados los poderes acá, ¿Tienen, tienen más pero o bueno, menos, no hay enemigos. tienen pensado cuántos niveles va a tener todo o eso va a depender de algunos Sí, factores, sí. de algunas cuestiones? No, no, son 10 niveles y son bastante largos cada uno. Este nivel, ya como te digo, este nivel, por ejemplo, va a tener zonas que están bloqueadas y que dentro del mismo mapa zonas bloqueadas que no puedes acceder hasta que, por ejemplo, mates un grupo de enemigos o encuentres una llave. Entonces es como que en realidad son varios mapas en uno, ¿verdad? Te muestra un poquito más. Ya les digo, esto es recorrido, ¿eh? Esto es walkthrough nada más. Bien. Mientras Mapa tanto, bastante largo. mientras lo vemos, me gustaría preguntarles algo. ¿Qué piensan Dime. sobre el gran problema que hay en el diseño de videojuegos? O sea, en el problema que hay en el diseño de videojuegos y en la experiencia del usuario, porque muchas veces se diseña algo que en papel, que en teoría, que en concepto, que en los libros, donde como quieran llamarlo, está bien, es lo correcto o tiene sentido, pero cuando intentas implementarlo, intentas que jugarlo, que otros lo jueguen, o materializarlo no era tan así como se pensaba o como se decía o como estaba ahí escrito, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre el gran problema en el diseño de videojuegos? Diego, Bueno, a ver, yo pienso que técnicamente es difícil hacer un juego, aunque utilices un motor, eh, mucho más si es un motor propietario, pero pienso que la mayor dificultad es mantener la motivación y la disciplina que necesita un proyecto en el cual no estás percibiendo ningún ingreso mientras lo haces. Y, y bueno, la dificultad es eso, muchos proyectos indie quedan abandonados porque se pierde el interés, el equipo lo pierde, porque no hay como un norte claro, ¿no? Y por otra parte, el gran problema es que se trabaja ciega y no sabes cómo te va a ir. Y después tenemos el problema de la visibilidad. Salen muchos juegos por día en Steam y Steam solo te da un espacio para poner el juego. Y luego es todo un trabajo de marketing enorme. Yo pienso que una de las grandes dificultades que tenemos los equipos chicos es la falta de recursos como para tener poder hacer una campaña publicitaria fuerte o contratar una agencia de PR o de marketing que haga todo el trabajo pesado del marketing, que son muchas horas por día y hay que poner mucho contenido en las redes Claro, y es sí. muy, 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 Claro, muy costoso, ¿no? ese sería el gran problema de la visibilidad, ¿no? Que tiene la industria indie Yo pienso que sí. actualmente. Y creen que hay alguna alternativa, algo que se pueda hacer? No, O no, no tener directamente? múltiples roles y hacerlo y punto. La única alternativa sería un publisher que decida apostar por el proyecto, un publisher reconocido,
¿Y que qué les gustaría hablar sobre los publishers? ¿Qué piensan sobre los publishers? ¿Qué consejos o qué opciones pueden dar sobre los publishers? yo creo que hay dos razones por las cuales tener un publisher. En el número uno, si no tenés una fuente de ingresos ya, querés buscar financiamiento. Es una excelente oportunidad eh, poder decir, bueno, me faltan 8 meses de desarrollo, lograr un publisher que aporte la financiación necesaria para poder terminar el proyecto. A veces no queda más remedio que recurrir a eso, si no tenés un trabajo o una fuente de ingreso eh, para financiar el proyecto. Y la otra razón por la cual podría ser útil un publisher es si estamos hablando de un publisher reconocido con un historial que sabes que va a ayudarte, que va a poner el dinero que corresponde, y el tiempo y el equipo y la gente para promocionar el juego desde el primer momento que, bueno, que toman el proyecto, ¿no?, a su cargo. Y yo pienso que serían las únicas dos razones, la financiación y el currículum o el historial del publisher. Si no, es mejor autopublicarse, porque ya sabemos de casos de que se firman un contrato con publishers y después el publisher hace muy poco y quedas atrapado en un contrato durante un tiempo, el juego empieza a venderse y no recibís nada a Claro, cambio durante mucho tiempo. por ahí algunos no lo saben porque están comenzando en el mundo indie, pero cuando se firma un Sí, contrato, por lo general las primeras ventas siempre van para el publisher. Lo- los- sí, o sea, cuando empiezas a vender tu juego, lo publicas y lo empiezas a vender, las primeras ventas son para pagar lo que invirtieron, el dinero que te dieron o invirtieron, y además las ganancias. Una vez que las ventas cubren todo el dinero invertido y sus ganancias, ahí recién le empieza a entrar dinero al estudio, ¿no? O al equipo o al desarrollador, etcétera. sí, sí, tal cual, tal Además cual, de que tal un cual. publisher, no siempre, pero la mayoría, la gran mayoría de veces, como que, por decirlo así, va a manosear el proyecto, ¿no? Te va a decir, bueno, mira, estas son las Sí, condiciones, este es el límite de tiempo, o este contenido quítalo, este contenido agrégalo, ten en cuenta esto, no hagas lo otro. Ya te condiciona tu proyecto y ya no es 100% lo que querías hacer, ¿no? sí, Cierto, cierto. es verdad. Sí. Entonces es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? A la hora de trabajar con publishers. Sí, hay que armarse toda una estructura para poder publicarlo solo y saber cómo hacer el marketing, cómo decir, tienes que estudiar varios campos para saber cómo insertar tu juego dentro del mercado. Claro, al menos que un publisher se encargue exclusivamente del marketing y que haya un acuerdo de, bueno, se encargan del marketing y se llevan tanto porcentaje de las ventas, esto y lo otro, y como que no toque mucho el proyecto, ¿no? Habría que tratar de, si se consiga, tratar de ver si se puede conseguir un publisher así, ¿no? Bajo esos Sí, 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 términos. seguramente los haya, pero yo pasé muchas veces por la idea de conseguir un publisher, pero por el momento prefiero ir por el lado de autopublicarnos y probar, primero probar así, si funciona, bien, y si no, ir por el lado de buscar un publisher, quizás. no, yo creo que Steam ayuda también a promocionarlo. Ahora mismo no tienes un publisher y mira cómo están dando, ¿eh? Sí, sí, bueno, les comento que me fijaba hace un rato los wishlists, esto es en tiempo real, ¿eh? Eh, Hubo 80 ayer, lo cual es increíble. Ustedes entiendan que había 2, 3 por día, 4. 80 ayer y el primer día de Steam Next Fest 67. O sea, en 2 días de Steam Next Fest, casi 200, ¿no? Bien, Sí. Casi 150. digamos que Genial. funciona, digamos, el Next Fest. Sí, la verdad estoy sorprendido. Y que cuéntenos así muy brevemente qué tuvieron que hacer para participar del Next Fest. ¿Hay algún protocolo, algunos requisitos? No, no, no es muy complicado.
no tiene que haber participado ese mismo demo en otro Next Fest y tiene que ser un proyecto que está próximo a salir. Y tenés que tener un demo, por supuesto. Pero no tiene costo, no tiene nada. Lo único como te decía, no podés participar de vuelta con el mismo juego. Así que en el próximo Next Fest no podemos estar. Bien, Es como que es una oportunidad única. bien, y el juego para publicarlo creo que son alrededor de $100, ¿no? Para Sí. publicar la demo, ¿hay que pagar algo o solo es cuando publicas tu juego? Para lo Ellos te que, cobran para lo, $100 por el alta de la página. claro, sería lo que Eh, estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? exacto. Eso valió $100 y te permiten adjuntarle un demo sin costo. y Y, cuando publiques y el bueno, juego, cuando se publica el juego, este es todo parte de lo mismo, todo parte de los mismos $100. Y de hecho Steam, una vez que se llega a cierto umbral de ventas, te los devuelve los $100. caos, quita de las mismas ventas y te lo devuelve. Sí, no sé, te lo acreditan, no sé cómo es que se hace eso, pero probablemente te tengas un día un crédito de Steam de $100. Pienso que es eso. También, no sé si cabe aclararlo, eh, de las ventas del juego, Steam se queda con un 30% por lo general. treinta Así treinta por que, ciento sí, de $1000, por ejemplo, de ventas en un mes, vas a recibir 700. Yo sé que ese número no es fijo 100% 30, varía un poco, pero es un poco el umbral, siempre se dice que es 30. ¿Y hay alguna Diego, otra? Ajá. Dime. no, una pregunta ahí rápida. Y después del 70% eso tienes que poner los impuestos para declararlo y eso, ¿no? Eh, Eso no, Estamos en si entrevista, vos... vamos a decir que sí. O sea, una vez que vos recibís el dinero, sí, tenés que pagar los impuestos que corresponden en tu país. Pero Steam no te quita impuestos, a menos que vivas Ah, quizás en Estados Unidos y ya te haga todo el descuento de impuestos. Pero como ellos trabajan con desarrolladores de múltiples países, no, ellos saben las distintas legislaciones de los países y entonces te giran ese dinero y sos vos responsable luego de sí, pagar sí. los impuestos en tu Di- país. disculpa la pregunta, que aquí en Italia te controlan hasta la sonrisa, así que... Ajá. Pero bueno, tampoco soy un experto en nada contable. Sé que sí, que luego en el territorio donde uno recibe el dinero, la plata, sí tenés que pagar los impuestos que corresponden. Y cuando das el alta de la página de los $100, ¿hay algún límite de tiempo? ¿Cuánto tiempo puede estar tu página? ¿Puede estar para siempre? ¿Hay algún requisito que no se hable o que la gente no enseñe mucho? Mira, te cuento mi experiencia. Yo hice el alta de esta página en diciembre de 2021 y quedó ahí eh, sin ningún tipo de actividad hasta diciembre de 2024. A ver si no me equivoco en la fecha. Sí, Casi 3 tuvo más años. o menos. No, perdón, no, me equivoqué. Casi 2 años, fue en diciembre de 2022. Y estuvo 2 años sin ninguna actividad, nunca me dijeron nada y la página siempre estuvo ahí. Y no hay razón, ninguna razón para la cual puedan cancelar una página, a menos que el contenido sea inapropiado, cosas por el estilo, ¿no? O sea, Ah, un bien. juego que ofenda a algún grupo de personas o algo así, pero si no, Steam no te va a sacar nunca. No, igualmente es una página por proyecto, ¿no? Si ustedes hicieran otro juego, Sí, sí, ese juego debe tener su otra página. sí, tal Que cual. sí, tienes que pagar otros $100 entonces, ¿no? Sí. Claro. Y les comento que es extremadamente complejo hacer la página, subir el build. No se imaginan todas las cosas que hay que hacer. Yo tuve que documentar todo el proceso, ver videos acá y allá, y ya me hice como un tutorial para una segunda vez, porque en 2 o 3 años no me voy a acordar lo que hice. Así que, este, pero es muy complejo, es muy engorroso Y ojalá hacer eso el lo alta. cambie Steam, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué piensan sobre
la exigencia del consumidor y la dificultad de mantener la fidelidad de tu proyecto, ¿no? Porque como hablábamos previamente, antes con un jueguito arcade, un Pac-Man, un Space Invaders, no sé, incluso no sé, un Prince of Persia con una mecánica sencilla y un par de mapas, listo, la gente pues se conformaba o estaba de acuerdo, ¿no? Pero hoy en día la gente es más hardcore, lo que tienen por ahí de 30 para arriba o casi 30 para arriba. Ya han jugado de todo, han jugado consolas, han jugado emuladores, han jugado en la PC, en el celular, han jugado miles de emuladores. Son bastante exigentes, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de esto sobre la exigencia del consumidor en general? Me refiero en general, ¿no? Porque hay muchos nichos, muchos tipos, y el cómo mantenerse fiel a tu idea, ¿no? De no dejarte llevar tanto por lo que la gente exige, sino por lo que tú quieres crear, de expresar, esa experiencia que tú quieres compartirle a la gente, ¿no? Bueno, a ver, hablamos un poco, Mike y yo, un poco por la distinta experiencia. La exigencia, A la ver, exigencia está, ¿no? O sea, eso creo que casi Sí. sería sí, difícil de como que de Pero debatirlo, es ¿no? un reto siempre tener al jugador conectado con el juego, porque como lo hablábamos antes, cuando los juegos nacieron o los primeros juegos llegaron eran una novedad y cualquier mecánica era una novedad. Hoy en día las novedades, es decir, las mecánicas se repiten un poco, pero hay que cambiar un poco la historia. Y a mí me parece que lo interesante no es la historia en sí, sino cómo tú la cuentas, qué novedades vas sí, agregando y qué mecánicas vas agregando. Punto. Partir siempre de la curiosidad, que el jugador, o los que jugamos, yo me considero también un jugador en extremo, partimos siempre que este juego, que me cuenta, qué historia me cuenta y la curiosidad que puedo tener para jugarlo, ¿no? Qué curiosidad me provoca y cómo esto viene trabajado dentro del juego, cómo me mantiene la atención hasta el final. Como siempre, es un reto al diseño del juego y a cómo lo implementas con las mecánicas y todo. Claro, y sí. hasta qué punto creen que es válido ceder, digamos, de ceder a las exigencias? ¿Hasta qué punto, digamos, hasta que ustedes dicen, bueno, hasta aquí, esto puedo ceder, esto no puedo ceder, o esto lo puedo ver, esto no lo puedo ver? Eso de qué depende? No, yo pienso que no hay que ceder. Lo que sí hay que tomar es la crítica constructiva de la gente. O sea, hay cosas que me han sugerido implementar en Luciferian y las voy a incorporar. Les voy a mencionar una. Mucha gente, no sé si mucha, pero algunas personas me han dicho, me gustaría en los combates poderme defender, o alguna mecánica de defensa. Bueno, lo pensé y va a ser uno de los próximos cambios, te diría, la versión 1.1, ya incluso en el demo se va a incorporar la posibilidad de que te puedas defender en los ataques. Después otras sugerencias como agregar más sonidos en la interacción con los personajes, o sea, como pasa en los juegos de estrategia muchas veces, que mandas un grupo de soldados a una zona y te dicen algo, o se encuentran o chocan con una pared y hacen un sonido, como que darle más interactividad, ese tipo de cosas me las han sugerido. Y yo todo lo que sea constructivo lo tomo, pero nunca cambiando la idea original. Yo tengo claro cómo ejecutar Luciferian, cómo va a ser de principio a fin. Y bueno, en lo posible ser fiel a eso, sí, hay que no ceder en eso. Lo que sí hay que escuchar a la crítica Tratar constructiva. de Muy mantener, diferente, tratar de muy man- diferente es cuando tenés un publisher que te está financiando, que ahí no podés, claro. ahí tenés que ceder, sí, un poco. Básicamente sería mantener siempre el núcleo, ¿no? La esencia del juego, del proyecto, Sí, mantenerlo intacto, ¿no? El núcleo, la esencia y la sí. estructura tal vez, mantenerlo intacto, ¿no? Lo serían algunos detalles, ¿no? Que lo complementen, bueno, eso sí se puede agregar, quitar, etcétera, pero el núcleo hay que mantenerlo intacto, dirías tú. Sí, sí, sí. Yo digo que sí. Sí, sí. Bien, y Mike, ¿hay algún tema
en el desarrollo, en la parte artística, etcétera, que te gustaría agregar o crees que ya nos comentaste lo suficiente? No, yo creo que lo que he dicho ya era la parte del diseño básico, ¿no? De cómo se va implementando en los niveles y la estética que a Diego era la que le interesaba. Es un juego ambientado en una época medieval y no es un juego fotorrealístico. Lleva una estética que con un filtro de pixelado. Y nada, yo he tratado siempre de tratar con esta, de mostrarlo lo que he hecho de la manera más rústica posible, es decir, en el sentido estético. Si es una biblioteca ambientada en la Edad Media, no puedo meterte un Claro. piso trabajado o bien hecho o... Es decir, hay un trabajo de arte también detrás de esto, uno tiene que visualizar bien cómo mostrar las cosas y ubicarse en tiempo y espacio, qué es lo que Sí, tal estás cual. mostrando. Claro, ¿y crees que hay alguna dificultad a la hora de tratar de la comunicación con los otros roles, en este caso con Diego, por ejemplo, el programador? Si él te tira una idea, tienes que traducirlo artísticamente, tienes que No, no, tratar Diego es de... muy claro, Diego es muy claro con lo que quiere y yo creo que cuando me dice lo que necesita ya él lo ha pensado varias veces, es decir, no es que improvisamos sobre la marcha y yo trato de hacer un trabajo de arte lo más coherente posible con lo que me está pidiendo. Hay muchos niveles todavía por desarrollar y eso, todavía queda mucho trabajo por hacer, es decir, esto es solo me parece una pequeña introducción al juego, lo que hemos hablado ahora y todavía falta mucho por hacer y por decir. ¿Y crees que ya cerrando, ¿no? Llegando a la parte final, crees que la gente se tome el tiempo de entender artísticamente lo que está viendo, digamos, de analizar lo estético o de tratar de descifrar el mensaje o entender el mensaje artísticamente? ¿O crees que la gente por ahí lo juega y lo mira, qué lindo los gráficos y ya? ¿Crees que se toman eso, ese trabajo o simplemente No, la... habrá siempre alguien que buscará una simbología detrás de, es decir, habrá siempre una información detrás de todo esto, ¿no? Como siempre, habrá alguien que lo jugará y querrá matar bichos y monstruos y recorrer la historia de una punta a la otra. Habrá quien disfrutará las animaciones, disfrutará las texturas. Me parece que es muy amplio, ¿no? Esto como lo puede ver el público. Sí, y algo muy importante, ya no tanto a nivel artístico, sino a nivel conceptual, es contar la historia. O sea, una de las cosas importantes que viene ahora es la parte de cutscenes, ¿no? Que básicamente es contar la historia, o sea, por qué estás donde estás, qué es lo que tienes que hacer. A mí me interesa mucho que el jugador entienda la historia detrás de todo esto. ¿Ah? La voy a sumarizar un poco. El juego se remonta más o menos a 1530, en la época de Egipto. En Egipto no había reyes, había sultanes. Entonces nosotros personificamos a un ex sultán, que nuestro hermano, a través de magia y hechicería, mató a la madre, perdón, a la mujer y al hijo. ¿Ah? Y nos lleva a la ruina y nos destrona. Entonces, aparecemos en el primer nivel en, en una especie de bosque o de zona desértica y eh, lo que encontramos es un libro de conjuros que le faltan algunas páginas faltantes, o sea, tiene páginas faltantes. Entonces, a partir de la exploración de ese libro, que se va a poder ver también dentro del juego, lo que tenemos que hacer es conseguir las hojas que nos faltan y aprender sobre demonología eh, y ocultismo. O sea que va a haber que invocar espíritus, hay simbología real sobre espíritus y sobre cosas que se encuentran en libros del siglo XIII, siglo XV, incluso anteriores. Entonces el juego busca también instruir sobre todo eso. Y la idea es que se vaya contando toda esa historia de principio a fin, en la cual, repito, hay que invocar espíritus para adquirir ciertos poderes y la parte final implica invocar a Lucifer, al mismo Lucifer, por eso se llama Luciferian.
porque el jugador pertenece a una orden luciférica. Entonces, nuestro hermano que se entera de nuestros planes de reivindicar nuestro trono y lograr matarlo, destronarlo, envía todas estas hordas de demonios que son también invocaciones que él está haciendo. O sea, son todos espíritus encarnados en esos bichos que ven ahí, que hay otros enemigos que no están visibles aún. Y entonces nos puso en un gran laberinto plagado de peligros, de trampas y de llaves y de enemigos que nosotros tenemos que matar y descubrir la salida de cada nivel. Y al mismo tiempo evolucionar como mago, ¿no? Claro. Esa es un poco la historia luciferiana. Y que busco también quizás instruir un poco al jugador, al que quiera, sobre todas estas temáticas. Porque en el juego hay simbología esotérica y el libro que se va a poder leer dentro del inventario también explica cómo hacer conjuros y Ok. Digamos que rituales. dentro del juego hay páginas o hay hojas que se puede ver, ¿no? Un poco sobre esa Sí, cuestión. sí, en el inventario, si vas al inventario, el primer objeto, que ya lo tenés cuando arrancás, te dice que es un libro de conjuros y que le faltan páginas, que tiene páginas faltantes. Y ya eso ya te da la pista de que hay que encontrar las páginas. Y lo vas a poder leer, sí. O sea que tengo un pequeño trabajo adicional de escribir una especie de instructivo de, de monología. Lo tengo que Ah, escribir en papel. o estaría bueno si, pues si bueno, ya el proyecto está muy avanzado, ¿no? Para eso, ¿no? Pero hubiera estado bueno que en base a estos libros que existen en la vida real, de diversos, no sé, Uh-huh. demonios, por decirlo así, Sí. pues que se tenga que ir enfrentando a cada uno de ellos, ¿no? Cada vez que va encontrando una página o que pueda, no sé, reclutarlos o una cosa así, ¿no? De Es incluirlos que más en el en realidad gameplay, es ¿no? al contrario. Justamente lo que vos vas aprendiendo para poderte conectar y comunicar con esos espíritus e invocarlos. Y ellos te dan cosas, te dan poderes y te van permitiendo nivelar tu personaje. Por eso es una RPG, porque el personaje lo podés ir nivelando, los poderes los podés ir nivelando. El porcentaje de daño, el nivel de daño y distintos poderes, el poder de invisibilidad, por ejemplo, que es uno que te va a dar un espíritu. Y estos demonios con los que uno lucha pertenecen a otra clasificación, a otra jerarquía que distinta a la nuestra. Nosotros vamos a trabajar con los 72 demonios de la Goesia, que viene de lo que es la magia salomónica, pero nuestro hermano trabaja con otras líneas de magia y ocultismo. Digamos que esos enemigos, digamos que los enemigos del juego son como los demonios que maneja el hermano del protagonista. Exactamente, y tienen, como podés ver, sus propios nombres. ¿Sí? Son nombres reales sacados de libros. ¿Mm? Es un manual de combatir los demonios y al mismo tiempo usando los mismos demonios, ¿no? Claro, es único en ese sentido, no es un juego del bien contra el mal, sería llamarle de alguna manera el mal contra el mal. Pero en realidad no tiene nada de malo, porque cuando vos lees sobre todos estos temas, te das cuenta que en realidad el mal lo hace el hombre, y simplemente son espíritus. Estaría bueno que todo este tema, ¿no? Del protagonista y su hermano, del mal contra el mal o los demonios contra los demonios, quede explícito, ¿no? Que quede bien claro desde Sí, un principio, tal vez con sí, un tráiler o con una página de un libro, algo, porque tal vez si alguien solo ve un video o no sé, o juega la demo, tal vez no le quede tan claro, ¿no? Pero estaría bueno que sí, que le quede bien claro a todo el mundo, ¿no? es que Porque desde el pues es un... principio va a aparecer en la intro nomás, antes de jugar, va a aparecer un fondo negro en el que ya se va a empezar a contar la historia. Corría el año tal, y ahí va a empezar un cutscene atrás del otro. No voy a poner cinemáticas porque es muy complejo hacerlo, pero por lo menos algunas ilustraciones que Claro. acompañen esos textos y Estaría bueno que esto quede bien claro desde el principio, ¿no? Porque claro. creo que es interesante y que sería un elemento que atraparía a la gente, ¿no?
Sí, y entre niveles se va a seguir contando la historia. O sea, vos pasás de un nivel a otro y vuelve a aparecer lo mismo. Un fondo negro, se sigue contando el texto que cuenta un poco lo que pasó en el nivel anterior y lo que está por venir, y se va desenvolviendo esa historia. Claro. Eso es algo que lo tengo muy, muy en mente y que todavía no está presente en el juego, ¿no? Bien, llegando a Bueno, la parte final, ¿tienen algún mensaje final para algún grupo en específico, para los desarrolladores indies de tal vez de Iberoamérica, que sería todo Latam, España, etcétera, o para algún grupo en especial? ¿Tienen algún mensaje final para ellos? ¿Algún consejo tal vez? ¿Algún consejo o algún mensaje? Mike. Bueno, yo creo que primero que nada, trabajar con la pasión, ¿eh? La pasión es lo que mueve muchas cosas y si te gusta, métele. Es duro, se va a sufrir mucho, pero hay que insistir, insistir, aunque uno se equivoque varias veces y hay que estudiar mucho, actualizarse, porque las cosas van cambiando y como se dice, hacer un juego es una cosa muy compleja. Es como, para mí los juegos son como las catedrales de nuestro tiempo. Para construir una catedral de hace 300 400 años tenías que tener arquitectos, los albañiles, mucha gente. Hoy en día tener todas esas disciplinas es complejo y lleva tiempo. Y un grupo pequeño se echa mucha carga arriba de trabajo. Hay que Sí. organizarse, tener mucha paciencia, escuchar a la persona con la que trabaja contigo y mucha paciencia sobre todo. Y poco a poco que las cosas se van haciendo. Bueno, poco para agregar en eso. Nada, mantener la disciplina y la constancia y creer en el proyecto. Y Y si es, eso sería, si es perdón necesario, por interrumpir, esto sería para los desarrolladores indie, ¿no? Para los otros desarrolladores sí, sería el mensaje. sí, sí, claro. Sí, sí, mantener la disciplina y seguir. Suena cursi decir seguir soñando, ¿no? Pero digo, mantener la disciplina y creer en el proyecto. Y es como en la música, es lo mismo. Creer en lo que estás haciendo. Y bueno, y si es necesario hacer cambios y modificaciones, hacerlas. Aunque no se enamoren Este, demasiado de su proyecto, ¿no? Porque a veces hay cosas que pueden estar mal, ¿no? O que pueden estar claro, mejores. claro, este juego es un claro ejemplo de eso. Como empezó en uno de los videos que te mostré hace un rato, a esto, el cambio ha sido enorme. Bueno, yo estaba teniendo una idea que no era buena. Eso es para los otros desarrolladores, ¿no? Ahora, ¿tienen algún mensaje para la gente que todavía no ha probado su juego y que después de ver la entrevista tal vez le da curiosidad y quieren probar el juego? ¿Algún mensaje para ellos? Bueno, sí, Luciferian va a estar disponible para PC y Windows este año, en algún punto del año, eh, y ya lo pueden descargar de Steam, el demo quiero decir, Claro. y bueno, que sigan el proyecto, que siempre va a haber actualizaciones, Que se animen, ¿no? Que se animen a probarlo. sí, claro, Y no le claro, es cojan miedo divertido. al proyecto, ¿eh? No le va a aparecer ningún demonio ni nada. Bueno, que se animen entonces sería lo primordial, ¿no? Que le den la oportunidad, que le den la oportunidad a ustedes como equipo y al juego, ¿no? Que hay mucho esfuerzo detrás, que al menos que vale la pena que darle la oportunidad, ¿no? Al proyecto y que se comuniquen con ustedes, ¿no? Si la gente tiene alguna crítica Sí, constructiva, alguna duda o algún aporte, sí, que se comuniquen. por supuesto, siempre, siempre bienvenido. Bien, así que voy a Eso, dejar todos sus links en la caja de descripción, así que no sí. se preocupen. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos por llegar hasta el final de la entrevista, a ustedes por darme la oportunidad, la verdad lo pasé muy bien hablando con ustedes, conociéndolos, conociendo su proyecto, espero que les vaya muy bien y hay que seguir en contacto. Bueno, Sí, sí, Hernán. Bueno, muchas gracias por contactarnos y querernos entrevistar, eso en primer lugar. Y, y sí, eh, esperamos lo mejor. Sí, De acá esperemos más. que vaya todo muy bien. Y bueno, vamos a seguir de cerca el proyecto. Cualquier cosita, tendremos alguna otra entrevista o reunión. Veremos qué surge más claro. adelante. Sí, sí, sí. Quisiera agradecer a Diego que me dio la oportunidad de trabajar en este proyecto y bueno, a Hernán, a ti por la oportunidad de la entrevista, ¿eh? Gracias a los dos.
Sí, Igualmente, gracias a ustedes. está. Y Por bueno, favor. les mando un abrazo enorme a todos los que nos están viendo y un abrazo enorme a ustedes. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo Ok. enorme. Bueno, un abrazo Un grande. abrazo.